Cuando pensamos en figuras históricas despiadadas, pocas alcanzan el nivel de crueldad y paranoia de Herodes I el Grande. Gobernante de Judea bajo el poder del Imperio Romano, Herodes era conocido tanto por sus grandes proyectos arquitectónicos como por su obsesión enfermiza por mantener su trono sin importar el costo. Y en este episodio oscuro, su miedo desató una tragedia sin precedentes que marcó para siempre la historia del cristianismo. Todo comenzó con un suceso que debería haber sido motivo de alegría y esperanza, el nacimiento de un niño en Belén, un evento aparentemente insignificante en una pequeña aldea de Judea. Pero este no era cualquier niño. Era Jesús de Nazaret, el Mesías profetizado, el que traería un nuevo reino de justicia y amor. Sin embargo, para Herodes, esa profecía no significaba salvación, sino amenaza. La paranoia de Herodes se desató cuando recibió la inesperada visita de unos hombres misteriosos, los magos de Oriente. Estos astrólogos y sabios, guiados por una estrella, habían llegado buscando al rey de los judíos recién nacido para adorarlo. Imagínate la escena. Herodes, un hombre que había sacrificado todo, incluso a miembros de su propia familia, para asegurar su poder, escuchando que un nuevo rey había nacido. Su mente, siempre al borde del delirio, se llenó de temor y rabia. ¿Cómo era posible que un simple bebé pudiera desafiarlo? Con su característica astucia, Herodes ocultó su furia y fingió interés. Les pidió a los magos que, cuando encontraran al niño, regresaran y le informaran su ubicación para que él también pudiera rendirle homenaje. Pero detrás de esa máscara de amabilidad se escondía un plan macabro. Herodes nunca tuvo intención de adorar al niño. Su único objetivo era eliminar cualquier amenaza, sin importar cuán pequeña o inocente fuera. Los magos, guiados por la estrella, encontraron al niño en Belén, en un humilde pesebre. Adoraron al recién nacido y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Pero algo los detuvo antes de regresar con Herodes. En sueños, recibieron una advertencia divina que les reveló las verdaderas intenciones del rey. Con prudencia, decidieron evitar a Herodes y regresar a sus tierras por otro camino. Cuando Herodes descubrió que había sido engañado, su furia no tuvo límites. La noticia de que los magos se habían ido sin informarle desató un monstruo dentro de él. En un acto de desesperación y crueldad sin precedentes, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén y sus alrededores. Era su manera de asegurarse de que ningún posible rival al trono sobreviviera. El decreto fue claro y aterrador. Los soldados debían entrar en cada casa, en cada rincón de Belén, y acabar con las vidas de todos los niños pequeños. Imagínate el terror que se apoderó de las familias. Las madres abrazaban a sus bebés, tratando de protegerlos, mientras los soldados irrumpían con brutalidad. Las calles se llenaron de llantos, los hogares de luto, y las vidas de tantas familias quedaron destrozadas por el miedo irracional de un solo hombre. Este evento, conocido como la matanza de los inocentes, no solo mostró el alcance de la maldad de Herodes, sino también la fragilidad de la humanidad frente al poder desenfrenado. Herodes estaba dispuesto a sacrificar a los más vulnerables para preservar su trono, dejando un legado de dolor y sangre que nunca sería olvidado. Pero, aunque Herodes creyó que con este acto salvaje había eliminado la amenaza, estaba equivocado. En la siguiente parte de esta historia, descubriremos cómo Jesús, el niño que él tanto temía, sobrevivió gracias a una intervención divina y a la valentía de sus padres. Su destino, y el destino de millones, no podía ser detenido por la maldad de un hombre. ¿Quieres saber cómo continuó esta historia?
Quédate conmigo mientras seguimos explorando este capítulo oscuro y milagroso de la historia cristiana. Imagínate por un momento la quietud de la noche en Belén, una aldea pequeña y tranquila, donde las familias vivían en paz, cuidando de sus hijos, trabajando en los campos y compartiendo historias junto al fuego. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir, una atrocidad que quedaría grabada en la historia como uno de los actos más crueles jamás cometidos. Todo comenzó con el decreto de Herodes. Un mensaje claro, frío y despiadado. Asegúrense de que ningún niño menor de 2 años en Belén y sus alrededores sobreviva. Con esas palabras, la máquina de la crueldad se puso en marcha. Los soldados, obedientes al rey y sin cuestionar la orden, marcharon hacia la aldea. En sus manos llevaban espadas, pero en sus rostros no había piedad. Cuando llegaron, la paz de Belén se transformó en un caos inimaginable. Las puertas de las casas fueron golpeadas, las familias sacadas de sus hogares y los gritos llenaron el aire. Las madres, desesperadas, abrazaban a sus hijos pequeños, tratando de esconderlos o huir con ellos. Pero no había escapatoria. Los soldados no dejaban rincón sin inspeccionar, no mostraban misericordia. Las escenas eran desgarradoras. Padres suplicando de rodillas, ofreciéndose a sí mismos en lugar de sus hijos. Madres que intentaban proteger con su propio cuerpo a los pequeños. Pero Herodes había dado una orden, y los soldados la cumplían con precisión mortal. En cuestión de horas, Belén, que una vez fue una aldea tranquila, quedó sumida en el luto, con sus calles manchadas de lágrimas y sangre. Es difícil imaginar el nivel de dolor que debieron sentir aquellas familias. Ver cómo la vida de sus pequeños era arrebatada por el capricho de un hombre que ni siquiera los conocía. Herodes no los veía como niños, como almas inocentes. Para él, no eran más que obstáculos que debían ser eliminados. Y todo este sufrimiento, por una sola razón. Un bebé nacido en un humilde pesebre, un niño que, según la profecía, sería el rey de los judíos. Herodes, cegado por su paranoia y su obsesión por el poder, desató un infierno en la tierra para asegurarse de que su trono nunca fuera amenazado. Pero mientras las calles de Belén se llenaban de llanto, algo más sucedía. Algo que mostraba que el mal nunca tendría la última palabra. Entre toda esa tragedia, Jesús, el niño que Herodes tanto temía, no estaba en Belén. Gracias a un aviso celestial, José y María habían escapado con él antes de que los soldados llegaran. Sin embargo, el sufrimiento en Belén era real, palpable. Las madres que habían perdido a sus hijos lloraban inconsolablemente. No había palabras que pudieran aliviar su dolor y no habría justicia inmediata para ellas. Sus hijos se convirtieron en mártires, las primeras vidas sacrificadas por un mensaje que aún estaba por florecer, el mensaje de amor y salvación de Jesús. La matanza de los santos inocentes no fue solo una tragedia local. Fue un recordatorio brutal del precio que a veces se paga por la venida de algo tan grande y transformador como la salvación. Herodes, con su espada, intentó sofocar la esperanza, pero lo único que logró fue fortalecer el mensaje de resistencia frente a la tiranía. Y aunque los pequeños de Belén no sobrevivieron, su memoria sigue viva. Cada año, el 28 de diciembre, se les recuerda como los santos inocentes, mártires del cristianismo. Pero en ese momento, mientras los ecos de los llantos aún resonaban en los campos, Belén quedó en silencio, rota por el dolor. Herodes creía haber ganado, creía que su trono estaba seguro, pero la verdad estaba lejos de eso. La historia no había terminado y el niño que él tanto temía estaba a salvo, protegido por un plan divino. ¿Qué pasó con Jesús y su familia tras esta masacre? ¿Cómo lograron escapar y qué destino les aguardaba?
Acompáñame mientras seguimos explorando este evento oscuro y milagroso de la historia cristiana. Mientras las calles de Belén eran escenario de una tragedia indescriptible, en otro lugar, una familia huía en silencio, guiada por la urgencia de un mensaje celestial. La noche anterior, mientras todo parecía tranquilo, José, el padre terrenal de Jesús, tuvo un sueño que cambiaría su vida y la del niño que estaba bajo su protección. En ese sueño, un ángel del Señor apareció ante él, con una advertencia clara y urgente. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. Estas palabras llenaron de temor a José, pero también de determinación. Sabía que su misión no era solo la de un esposo o un padre común, sino la de proteger al Mesías, el Salvador prometido. Sin dudar, José despertó a María y le contó el mensaje. No había tiempo que perder. Bajo la luz tenue de las estrellas, María envolvió al pequeño Jesús, quien dormía plácidamente ajeno al peligro que lo rodeaba, y juntos emprendieron el viaje hacia Egipto. La travesía no era sencilla. Egipto quedaba a cientos de kilómetros de distancia, y el camino estaba lleno de obstáculos. Cruzarían desiertos áridos, pueblos hostiles, y deberían mantener un perfil bajo para evitar llamar la atención. Para una familia humilde como ellos, viajar de noche, cargando lo poco que podían llevar consigo, era una tarea monumental. Pero había algo que los impulsaba, la fe en que no estaban solos. Cada paso que daban, por más difícil que fuera, estaba marcado por la certeza de que estaban cumpliendo un plan divino. Egipto, un lugar que había sido refugio para el pueblo de Israel en el pasado, sería ahora el refugio del Salvador del mundo. El camino estaba lleno de momentos de tensión. Podían escuchar rumores en los mercados por los que pasaban. Herodes ha enviado soldados a buscar al niño, decían algunos, mientras otros hablaban con horror de la masacre en Belén. Esto solo aumentaba su determinación de llegar a un lugar seguro. A pesar de los peligros, la protección divina los acompañaba. No eran ricos, pero los regalos que los magos habían ofrecido, oro, incienso y mirra, les proporcionaron los medios necesarios para sobrevivir durante el viaje. Estos obsequios no solo tenían un significado espiritual, sino también práctico. Eran recursos valiosos para una familia que lo había dejado todo atrás. El desierto, con su clima extremo, fue uno de los mayores retos. El calor abrasador del día y el frío gélido de la noche ponían a prueba su resistencia. María, a menudo cansada, sostenía al pequeño Jesús en sus brazos, mientras José mantenía la vista fija en el camino, asegurándose de que estuvieran fuera del alcance de los soldados de Herodes. Finalmente, después de días que parecieron eternos, llegaron a Egipto. En este país extranjero, entre culturas y costumbres diferentes, encontraron un lugar donde podían permanecer en paz, al menos por un tiempo. El niño que Herodes había intentado exterminar estaba a salvo, protegido por la mano invisible de Dios y la valentía de sus padres. Para María y José, Egipto no era solo un lugar de refugio, sino también un recordatorio de la fidelidad divina. Habían dejado todo atrás, pero la vida de Jesús estaba intacta, y con ella la promesa de un futuro que transformaría al mundo entero. Mientras tanto, en Judea, Herodes celebraba lo que creía era su victoria. Convencido de que el Mesías había muerto en la masacre, pensó que su trono estaba seguro. Pero Herodes no sabía que su intento de frustrar los planes de Dios había fracasado. La huida a Egipto no solo salvó a Jesús, sino que demostró que ningún acto humano, por poderoso o cruel que sea, puede detener un propósito divino. Herodes había usado toda su fuerza para destruir al niño, pero una simple advertencia celestial fue suficiente para frustrar sus planes. Sin embargo,
La historia no termina aquí. Egipto fue solo una etapa en la vida de Jesús. Cuando Herodes finalmente murió, otro mensaje llegó a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Con la misma fe que los había llevado a Egipto, María, José y Jesús regresarían para continuar el camino que estaba destinado para ellos. Pero el nombre de Herodes y su masacre quedarían como un recordatorio del precio de la paranoia y el poder desmedido. ¿Qué pasó con Herodes después de este intento fallido? ¿Cómo terminó la vida del hombre que desató tanto sufrimiento? Quédate conmigo porque en la siguiente parte exploraremos el oscuro y trágico final de este rey tirano. Espera un momento, antes de seguir con esta increíble historia. Si te está gustando, suscríbete a Voces al Cielo y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Danos un like y comparte este video con alguien que lo disfrute. Así llevamos este mensaje a más personas. Y cuando termine, cuéntanos en los comentarios tus reflexiones. Gracias por ser parte de Voces al Cielo. Ahora sí, volvamos a la historia. Herodes, el hombre que gobernó Judea con mano de hierro, ha sido recordado no solo por sus impresionantes proyectos arquitectónicos, sino también por su paranoia y crueldad sin límites. La matanza de los santos inocentes no fue el primer acto despiadado que marcó su reinado, ni sería el último. La obsesión de Herodes por conservar su poder lo convirtió en un tirano temido, odiado y al final un hombre completamente solo. Desde el inicio de su reinado, Herodes demostró que estaba dispuesto a todo para mantener el control. Era un hombre que desconfiaba incluso de su propia sombra, y su paranoia lo llevó a cometer actos atroces que lo separaron de su familia y su pueblo. Ejecutó a su esposa Mariamna, a quien amaba profundamente, porque pensó que conspiraba contra él. También ordenó la muerte de 3 de sus hijos, acusándolos de traición sin pruebas reales. Para Herodes, nadie estaba fuera de sospecha, ni siquiera aquellos a quienes debería haber amado y protegido. La matanza de los niños en Belén fue solo una extensión de este patrón de comportamiento. Su paranoia lo llevó a cometer un crimen que selló su reputación como uno de los hombres más crueles de la historia. Pero, como suele suceder, su sed de poder no le trajo paz ni estabilidad. Herodes vivió sus últimos años atormentado, no solo por las conspiraciones reales o imaginarias que creía que lo rodeaban, sino también por una enfermedad que lo consumía desde dentro. Los relatos históricos describen los últimos días de Herodes como un verdadero tormento. Sufría de intensos dolores abdominales, gangrena, fiebre constante y un estado de delirio que lo hacía temer incluso a sus más cercanos colaboradores. Los médicos de la época no podían aliviar su sufrimiento, y algunos historiadores han sugerido que su enfermedad fue un castigo divino por los horrores que había cometido, incluyendo la masacre de los santos inocentes. Herodes sabía que no sería recordado con cariño por su pueblo, y su temor a ser olvidado o despreciado lo llevó a idear un plan aún más macabro para asegurar su legado. Según algunas fuentes, ordenó que al momento de su muerte, cientos de personas prominentes de Judea fueran ejecutadas para garantizar que hubiera luto en todo el reino. Sin embargo, esta orden no fue cumplida, y la muerte de Herodes fue recibida con alivio, no con tristeza. El impacto de sus actos no desapareció con él. La masacre de los santos inocentes dejó una herida profunda en Belén y sus alrededores. Las madres que perdieron a sus hijos no pudieron encontrar consuelo, y el horror de ese día quedó grabado en la memoria colectiva de la comunidad cristiana como un ejemplo del costo de la tiranía. Pero la historia también nos enseña que Herodes no logró lo que se proponía.
A pesar de sus esfuerzos por exterminar al niño que veía como una amenaza, Jesús sobrevivió. La misión de Herodes había fracasado, y su legado quedó marcado no por sus grandes construcciones, sino por su insaciable sed de poder y las vidas inocentes que sacrificó en el proceso. La ironía final es que el reinado de Herodes terminó en tragedia para él, pero su intento de frustrar el propósito divino solo reforzó la importancia de ese propósito. Herodes creyó que podía detener el plan de Dios con sus soldados y su espada, pero lo único que logró fue subrayar la fragilidad de su propio poder frente a la eternidad del mensaje de Jesús. Años después de su muerte, la matanza de los santos inocentes fue reconocida por la Iglesia como un sacrificio involuntario pero significativo. Aquellos niños que murieron bajo el decreto de Herodes fueron proclamados mártires, los primeros en dar su vida, aunque sin saberlo, por el mensaje de salvación que Jesús traería al mundo. El legado de Herodes, por otro lado, es uno de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se coloca por encima de la humanidad y de cómo incluso los hombres más poderosos son incapaces de detener los planes divinos. Pero, ¿cómo se conmemora esta tragedia hoy en día? ¿Cómo pasamos de un acto tan oscuro a una tradición que, en algunos lugares, se celebra con bromas y risas? Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo esta tragedia se convirtió en una fecha importante en el calendario cristiano y cómo el Día de los Santos Inocentes sigue resonando en la cultura y la fe. A lo largo de los siglos, la historia de la matanza de los santos inocentes ha perdurado como un capítulo oscuro, pero profundamente significativo en la tradición cristiana. Esta tragedia, que comenzó con el miedo irracional de Herodes, encontró un lugar en el calendario litúrgico como un recordatorio solemne de los sacrificios hechos en nombre de la fe. Sin embargo, lo que sorprende a muchos es cómo, con el paso del tiempo, esta fecha también dio lugar a tradiciones inesperadas que mezclan solemnidad con humor. El 28 de diciembre fue establecido por la Iglesia como el Día de los Santos Inocentes, un día para recordar a los pequeños mártires de Belén. Aunque estos niños no tuvieron conciencia de su sacrificio, la Iglesia los reconoció como los primeros en dar su vida por el mensaje de Cristo. Desde entonces, este día se ha observado como una oportunidad para reflexionar sobre la vulnerabilidad de los inocentes y la importancia de protegerlos en un mundo lleno de injusticia. En muchos países, especialmente en Europa y América Latina, este día comenzó con ceremonias solemnes, misas, procesiones y oraciones dedicadas a las almas de los pequeños mártires. Pero con el tiempo, las tradiciones comenzaron a tomar un giro inesperado, especialmente en España y gran parte de América Latina. Lo que una vez fue un día de duelo y reflexión, se transformó en una jornada llena de bromas y juegos. Este cambio tiene sus raíces en el contraste cultural entre el dolor de la tragedia y la celebración de la vida. Las bromas inocentes que se realizan el 28 de diciembre, similares a las del April Fool's Day en otros países, se ven como una manera de honrar a los santos inocentes con alegría, recordando que, a pesar de la tragedia, la vida y la esperanza prevalecen. Sin embargo, esta dualidad a menudo genera preguntas. ¿Cómo es posible que una fecha tan trágica haya evolucionado hacia una celebración humorística? Algunos historiadores sugieren que las bromas simbolizan una forma de desarmar el poder de la tiranía y la injusticia, recordando que el bien triunfa sobre el mal, incluso en las circunstancias más oscuras. Otros lo ven como una expresión de resiliencia cultural, una manera de reír en medio del dolor. En países como México, España y Colombia, es común que las personas realicen pequeñas travesuras o engaños durante este día, seguido de la frase: "Inocente palomita que te dejaste engañar".
Incluso los medios de comunicación se suman a la tradición, publicando noticias falsas o bromas ligeras para entretener a la audiencia. Aunque estas actividades pueden parecer contradictorias con el origen trágico del día, mantienen viva la memoria de los santos inocentes de una manera única y culturalmente significativa. En otros lugares, el Día de los Santos Inocentes conserva un tono más solemne. En Belén, por ejemplo, cada año se celebran misas especiales en honor a los pequeños mártires. Las familias cristianas se reúnen para recordar a los inocentes que perdieron la vida por la crueldad de Herodes, conectando ese sacrificio con las luchas que enfrentan los niños vulnerables en la actualidad. Pero más allá de las tradiciones, el Día de los Santos Inocentes nos invita a reflexionar sobre algo más profundo: el valor de la inocencia, la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a los más vulnerables. En un mundo donde la injusticia y el abuso de poder siguen siendo realidades, esta fecha sirve como un recordatorio de que no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los inocentes. El legado de los santos inocentes es un testimonio de cómo el mal nunca tiene la última palabra. Herodes intentó borrar la esperanza y el mensaje de Cristo antes de que siquiera pudiera comenzar, pero fracasó. La historia de los pequeños mártires no solo quedó grabada en el calendario, sino también en los corazones de millones de personas que, generación tras generación, recuerdan su sacrificio. Así, el Día de los Santos Inocentes trasciende su origen trágico y se convierte en una invitación para reflexionar, celebrar y actuar. Reflexionar sobre las injusticias del pasado y del presente. Celebrar la vida, la fe y la esperanza, y actuar para proteger a quienes más lo necesitan, asegurándonos de que el sacrificio de los inocentes no sea olvidado. Hoy, mientras recordamos este capítulo de la historia cristiana, podemos preguntarnos: ¿qué podemos hacer para honrar verdaderamente su memoria? ¿Cómo podemos ser protectores de los inocentes y portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece tan oscuro? Porque al final, el mensaje de los santos inocentes no se trata solo del pasado. Es un llamado a cuidar, a proteger y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar.